resumiendo, y estoy leyendo directamente algunas de las principales medidas que ha anunciado Pedro Sánchez en esta rueda de prensa que hemos pillado ya empezadas. El primer paquete de medidas aprobadas hoy mismo por el Consejo de Ministros en el ámbito de 78 municipios y tiene un coste total de 10.600 millones de euros. El primer paquete aprobado hoy. Se cuadruplican las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y viviendas sin umbrales de renta. El Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres, y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos. Ayudas directas también por 838 millones de euros para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas en función de su volumen de negocio. Para recibirlas bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, que esto también es importante, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y a unas 30.000 empresas. Se crea además una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la DANA al considerarse accidente de trabajo, lo que garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Prestación además por cese de actividad para autónomos que deben parar o suspender su trabajo, que corresponden al 70% de la base de cotización. Podrán acceder a la ayuda a los autónomos, os aviso, aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro. Un aumento también del 15% durante 3 meses para las personas que perciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas, y el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, empezará a abonar mañana mismo, han dicho en esa rueda de prensa, las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que hayan perdido los vehículos. Se crea además una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros para empresas y autónomos. Hoy se ha aprobado el primer tramo por 1.000 millones de euros. Gracias además a la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad, y esto lo defendía también Yolanda Díaz en ese Consejo de Ministros, de sus trabajadores a través de un ERTE, estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la seguridad social de la plantilla, al menos hasta febrero de 2025, que me da a mí que se va a tener a lo mejor que alargar un poco, visto lo visto. Aparte de esto, también los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales. Hay algunas medidas más, luego si queréis podéis consultarlo más detalladamente. Estas son las principales que ha anunciado, como os digo, Pedro Sánchez en esa rueda de prensa, explicando un poco pues las actuaciones después de la DANA, la reconstrucción de todas esas zonas, que es lo que se viene hablando. Voy a ponerlo en lo que está ahora, que creo que está ya respondiendo a preguntas, aunque luego veremos también el resumen de esta comparecencia, pero ahora mismo, como os digo, está en directo. De la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien, que agradezco las muestras de solidaridad, pero que el Gobierno y yo mismo estamos a lo que estamos. Estamos en lo importante. Estamos en proteger a la gente y dar respuesta a sus necesidades, que son muchas y muy urgentes. Y finalmente, respecto a esta cuestión que he visto que efectivamente ha sido objeto de mucho debate en las tertulias, en los medios de comunicación, si el estado de alarma, si la emergencia nacional, si el nivel 2. A ver, creo que durante estos últimos 6 años, y particularmente desde la COVID-19, hemos empezado a acuñar y a hacer común ese término que se llama cogobernanza. Vivimos en un Estado compuesto, en un Estado autonómico. No vivimos en un Estado centralista. Ese Estado autonómico ha dado una respuesta ejemplar durante la pandemia a una situación extraordinariamente grave como fue la emergencia sanitaria, la peor pandemia de los últimos 100 años. Por tanto, esa cogobernanza hace que el Gobierno de España asuma sus responsabilidades y lo haga, en primer lugar, por un propio sentido común de unidad.
Lo que quiere la ciudadanía es ver a sus instituciones, no peleadas, sino trabajando codo con codo, como está haciendo el Gobierno de España, en aras de un bien común, que es la seguridad, la recuperación y la atención de las urgencias, que son muchas y muy graves por parte de los ciudadanos. Habla, como veis, Pedro Sánchez de cogobernanza. Esto viene, recordemos, en un contexto en el que Carlos Mazón sí que confronta directamente a Pedro Sánchez. Parece que Pedro Sánchez de momento no quiere entrar ahí. Luego veremos también por qué, porque Carlos Mazón ahora mismo está en la cuerda floja y ha sido puesto en cuestión también por su propio partido. Me imagino le estarán preguntando por Mazón. Vamos a ver si está diciendo algo interesante el presidente del gobierno. Buenos días, presidente. Lucía Mas, de la Televisión Valenciana de Apunt. Quería preguntarle, Feijóo ha dicho que daría apoyo a la declaración de una emergencia nacional si consideran decretarla, y también desde la Generalitat Valenciana el presidente Mazón reclama al gobierno de 31.000 millones de euros. Ha reclamado 31.000 millones de euros. Si lo ven factible, si lo han tenido en cuenta en esta primera fase, y también preguntarle si consideran una semana después si el gobierno de Mazón ha sido eficaz en la gestión de esta crisis y en la petición de ayuda al Gobierno central. Bueno, muchas gracias, Lucía, y gracias también. Creo que es muy importante a los medios de comunicación autonómicos el reconocer la labor que están haciendo, el trabajo que están haciendo de información, e insisto, a todos ustedes, gracias por la lucha contra la desinformación que hacen, porque esa desinformación genera mucha alarma social en una ciudadanía que, como vimos durante la pandemia y hemos visto en otras emergencias, acude a los medios de comunicación de referencia para no ser desinformados y tener la información más precisa y veraz posible. Sobre la primera de las cuestiones del líder de la oposición, mire, creo que he respondido en mi primera respuesta a las cuestiones que planteaba su compañera de La Sexta. Lo hacemos por razones de unidad. Lo hacemos por motivaciones de eficacia, por supuesto también de respeto institucional a los servidores y servidoras públicos de la Generalitat Valenciana, y finalmente por responsabilidad. Y, en fin, los discursos diferentes que en este caso tiene la Generalitat Valenciana y que tiene el Partido Popular a nivel nacional será algo del análisis políticos que le corresponderá a ustedes. Ahí está el perro. Lo que me corresponde. Y en lo que estoy... Ahí está el perro. Él no entra, como os digo, en esa batalla. ¿Por qué? Porque sabe que se ha abierto una brecha entre el PP nacional y el PP de la Generalitat de Valencia y el PP de Carlos Mazón. Así que ahora mismo a Pedro Sánchez no le interesa, como veis, entrar en esa confrontación. Era algo que ya veíamos que podía venir, porque ya no le hace falta. ¿Por qué no le hace falta? Porque hoy en todos los medios de comunicación, incluido, y esto es lo interesante, El Mundo, la portada, amigas y amigos, que llevan es precisamente la de los correos de la Confederación del Júcar a la Generalitat sobre el Barranco del Pollo. La crecida está siendo muy rápida. Estos correos demostrarían que la Confederación del Júcar sí que avisó, pero que el resto, que era competencia de la Generalitat Valenciana, y así lo dicen, como os digo, en todos los medios de comunicación, da igual a qué lado del espectro se encuentren, fue la que no le dio la importancia suficiente. Además, ayer, como decíamos, Feijóo hablaba de que se pidiera la emergencia y Mazón decía que no, así que estamos viendo cómo están llevando una estrategia diferente, y esto solo puede acabar un poco regular, tiene pinta para Mazón. Lo leemos en El País, aunque, como os digo, y para que me creáis, no vaya a ser, porque claro, aquí ya no te puedes fiar, la verdad, muchas veces de las cosas. Aquí lo tenéis también en la portada del Mundo para que veáis que no miento, que ya sabéis que lo que dice El Mundo se toma muy en serio en el Partido Popular, a veces incluso se dicta desde allí. El mail de las 18:43 que alertó de la fatídica inundación. La crecida está siendo muy rápida, decía, como os digo, ese email. Lo cuentan en El País. Los mensajes del organismo estatal a Protección Civil desmienten que el primero desactivara la alerta hidrológica, aunque sí comunicó en 3 ocasiones un descenso temporal del caudal. Lo cuenta Manuel Planelles, una entrevista en la cadena COPE, que lo contamos aquí ayer también, del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abierto la caja de los truenos este lunes, porque el Popular ha intentado defenderse de las críticas sobre la tardanza en avisar masivamente del peligro a la población a través de los teléfonos móviles el pasado martes, cuando las lluvias causadas por una dana se llevaron por delante la vida de cientos de personas. Mazón ha asegurado que el aviso desde el Centro de Coordinación
Coordinación de Emergencias no se envió antes porque, decía él en esa entrevista, la Confederación Hidrográfica del Júcar desactivó hasta 3 veces la alerta hidrológica, a la 1, a las 3 y a las 4, y no es hasta las 7 menos cuarto, es decir, 1 hora y media antes de que se enviara el mensaje a los móviles de los ciudadanos, cuando traslada la gravedad de la situación con precipitaciones de hasta 1.700 litros por la zona de Utiel y Requena. La Confederación depende del Gobierno central, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Y aquí es donde está ese reparto de culpas de quien no avisó. Lo cierto es que las alertas hidrológicas ante situaciones en las que se pueden producir inundaciones no las activa la Confederación o la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sino el Centro de Emergencias, que es el que centraliza la información que recibe desde los diferentes ámbitos. Es con el análisis cruzado de todos los datos como se adoptan las decisiones, ha asegurado el martes el Ministerio para la Transición Ecológica, que ha mandado hasta 2 notas de prensa para desmentir las palabras de Mazón. Eso sí, para poder activar las alertas hidrológicas, los centros de emergencias cuentan con la valiosa información proporcionada por AEMET y en este caso por esta confederación, donde se encuentran los municipios más golpeados por la Dana. Desde 5 días antes de las mortíferas inundaciones, AEMET ya había avisado del peligro de las lluvias que se avecinaban y desde las 7:36 estaba activado el aviso rojo, el más grave de todos en el interior de la provincia de Valencia. Pero las palabras de Mazón para defenderse de las críticas han puesto este lunes el foco sobre la Confederación y su supuesta falta de claridad a la hora de avisar del riesgo. La otra pata clave en este asunto es la Confederación, que cuenta con un sistema automático de información hidrológica que hace un seguimiento automatizado de los caudales en el que la información se actualiza automáticamente. Pero cuando se superan determinados umbrales, 150 metros cúbicos por segundo en este caso, se envían emails a Protección Civil. Ese fatídico martes, los técnicos de la Confederación enviaron 5 correos electrónicos. En el primero y en el último se alertó de que la crecida de las aguas estaba siendo muy rápida. En los otros 3 se apuntaba a un descenso del caudal. Pero, en cualquier caso, confirman que la Confederación no activó ni desactivó ninguna alerta hidrológica, porque no es su competencia hacerlo, según recalcan las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Aquí, de hecho, desgranados tenéis los primer mails, que veis primero, segundo y tercer aviso del caudal en Rambla del Pollo. Valor 264 metros cúbicos mayor de 150 metros, con tendencia ascendente a las 11:40. Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. Le decían, como os digo, hasta 5 emails enviados, con los que parece ahora que no se hizo nada desde ese organismo dependiente de la Generalitat Valenciana. Esto, evidentemente, ha puesto, como os digo, a Carlos Mazón en una situación de fragilidad que solo ha sido que acentuada por más informaciones que hemos ido conociendo hoy, como por ejemplo que Mazón llegó con 2 horas de retraso a la reunión de emergencia por la Dana en Valencia. Cuando se inició la asamblea, el Barranco del Pollo, a la altura de Ribarroja y Chiva, ya estaba al borde del desbordamiento. Lo cuentan en público, pero lo tenéis en varios medios de comunicación. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegó con 2 horas de retraso a la reunión de emergencia convocada el día de la tragedia ocasionada por el paso de la Dana. Cuando se inició la asamblea, el Barranco del Pollo, a la altura de Ribarroja y Chiva, ya estaba al borde del desbordamiento. En esta información publicada en El Confidencial también se confirma que el Centro de Coordinación Operativo Integrado no se convocó el martes hasta las 5 de la tarde, pese a que la provincia estaba en alerta roja por lluvias torrenciales desde las 9:41 de la mañana. Además, a las 12:20 el propio Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había emitido, como decíamos, una alerta hidrológica en la Rambla del Pollo debido a la acumulación de caudal. Según el diario español, fuentes de la Generalitat afirman que el presidente envió a la consellera, al director general y a otros responsables de emergencias al lugar. Mazón llegó cuando se le notificó, dicen, que la Confederación Hidrográfica del Júcar había alertado de un caudal de 1.700 metros cúbicos por segundo en la Rambla del Pollo, y tras conocer el riesgo de rotura en la presa de Forata ubicada en esa zona afectada. Esta comunicación se realizó a las 18:45, momento en el que el presidente se trasladó al centro de emergencias. Con toda esta información, como os digo,
su figura empieza a estar un poquito en el aire, pero mientras tanto y mientras los políticos siguen gestionando sus cositas y se siguen tirando también algunos la pelota unos a otros, hoy nosotros vamos a hablar con la primera de las asociaciones que nos visita, en este caso Acción contra el Hambre, que está realizando tareas y ayudas sobre el terreno. Spanish Revolution.